Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Platiqué con Javier Oliva, él es profesor e investigador de la UNAM, y esto es lo que nos comenta, es la lectura que da un especialista, alguien que conoce mucho de Fuerzas Armadas, alguien que conoce también mucho del trabajo que se hace, también de las tareas que tiene el Estado mexicano para atender los temas que tienen que ver contra el crimen organizado. Hay que recordar que el sistema penal acusatorio es una imposición de la iniciativa Mérida durante el gobierno de Felipe Calderón. Y este sistema penal acusatorio que cambió todo el sentido de cómo se aplica la justicia penal en nuestro país es, a mí me parece, el origen del problema. Ahora bien, yo he sostenido en este espacio y en otros más y en mis artículos que para poder recuperar la paz pública en varias partes del país, no solamente es necesaria la creación de la Guardia Nacional, sino además, por ejemplo, readministrar los reclusorios estatales. Simplemente hay que recordar que antier asesinaron al director de un penal en Michoacán, junto con su escolta, claro, ni más ni menos. Se calcula que alrededor del 80%, Jaime, y esto es importante compartirlo con el auditorio, de los reclusorios lo controlan los internos, es decir, los propios delincuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el día salen a delinquir y a derruir el sistema social y en la noche hacen más fechorías y que se quedan protegidos, digámoslo así, por las propias instalaciones. Eso por un lado. Hace falta también, desde mi punto de vista, el tema de las policías municipales y estatales, es decir, un replanteamiento de su funcionamiento y, desde luego, sin duda alguna, una contribución más decidida del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hago toda esta introducción porque me parece que los señalamientos que hoy hizo el almirante secretario Rafael Ojeda Durán al respecto de la colaboración del Poder Judicial y también de los ministerios públicos, hay que decirlo también, esto es muy importante, pues hoy nos enteramos coincidentalmente de que José Luis Ortiz, Yepes Ortiz exactamente, no obstante que fue detenido en flagrancia, si no hubiera sido porque tenía una empresaria de León secuestrada con él, en este momento ese señor estaría libre, ¿no? Sí. Entonces, quizá ahora, déjame pasar al término enemigo en la doctrina militar, que me permito decir que son temas que estudio. Me parece que lo que quiso señalar el almirante secretario fue que no contaban con la colaboración y compromiso decidido de los jueces y ministerios públicos, y creo que sobre esto, y hay que decirlo con claridad, hay muchas experiencias, desafortunadamente. ¿Qué pensar o qué decir de lo que dice José Manuel Vivanco de Human Rights Watch en su cuenta de Twitter al señalar que el comandante de la Marina de México dice en una rueda de prensa junto al presidente López Obrador que sus enemigos están en el Poder Judicial? Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de Derecho en la presidencia de AMLO. Lo leo textual. Sí, claro, no. Primero se equivoca en el cargo de almirante secretario, ¿no? Que no es, o sea, es comandante de la Armada de México, que ese es su doble cargo como alto mando de la Armada de México, que es la denominación correcta. Ahora, llevo varios meses discutiendo el tema de la militarización en México. Una cosa es la visibilidad de los militares en labores de seguridad pública y otra cosa es militarizar el país. México, y ahí están los informes del Centro de Estudios de la Paz de Estocolmo de apenas la semana anterior, ahí queda demostrado que México ha bajado su porcentaje respecto al Producto Interno Bruto de financiamiento a las Fuerzas Armadas, bajó del 0.7% al 5%. México es el segundo país en América Latina que peor trata a sus Fuerzas Armadas en términos presupuestales. Y no obstante que si el aeropuerto, que si las aduanas terrestres o marítimas, pero es presupuesto etiquetado, no es un presupuesto extra, no sé si me explique. Sí. Entonces, no hay aumento presupuestal. Desde 1998 no tenemos gobernadores militares. Desde el 2003 no hay senadores de la República pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Entonces, sí me parece, salvo el caso del general Maceo de la Concha, durante el sexenio del presidente Vicente Fox, hubo un militar de alta jerarquía en una posición propiamente del gabinete.
pero de ahí en fuera han sido los secretarios de Marina y secretarios de Defensa consecutivamente los responsables de sus dependencias. Entonces, cuando dicen militarización, a mí me parece que es más una discusión prejuiciada e ideologizada respecto de lo que está pasando en el país. Oye, y aprovechando que te tenemos en la línea y que conoces también de todos estos temas y de los incentivos que pueden tener las Fuerzas Armadas, estamos platicando con Javier Oliva, profesor e investigador de la UNAM. Javier, ¿qué incentivos tienen hoy en día las Fuerzas Armadas y la lucha antinarco cuando vemos lo que sucede en Estados Unidos? El Vicentillo, hoy no sabemos dónde se encuentra. El Rey Zambada, hoy no sabemos dónde se encuentra. Ya no están en prisiones en Estados Unidos porque se acogen estos criterios de reducción de condenas por ser colaboradores. ¿Qué pasa lo que estamos viendo hoy con el Güero Palma aquí en la propia República Mexicana? ¿Qué sucede cuando las Fuerzas Armadas ponen en riesgo sus propias vidas, la propia integridad y la propia el propio sentido de esfuerzo que realizan al luchar contra estos grupos del crimen organizado, y te enteras que te pones de acuerdo y te reducen una pena de 20, 15, 10 años y te encuentras libre y mataste, generaste violencia, vendiste droga? ¿Qué pasa con esos incentivos? Exactamente, y permíteme matizar el término del almirante secretario Ojeda Durán el día de hoy. Precisamente, déjame ponerte un caso y a nuestro auditorio que nos hace el favor de escucharnos, la liberación de Caro Quintero en México. Exacto. O sea, pruebas en ese sentido hay muchas. E incluso, permíteme hacer el señalamiento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia subió un Twitter en donde es bastante ambiguo en ese planteamiento de lo que aparentemente se refiere a lo que señaló el almirante secretario en la mañana, pero desafortunadamente tenemos casos. Yo he estudiado estos temas y sí me parece que en estos términos hay una forma, me parece, de tener que analizar, ¿no?, lo que muchos hemos señalado en distintos foros, en distintos planteamientos, Jaime. Entonces, lo que tú bien apuntas, vamos a hablar estrictamente de la infantería de Marina, ¿no? Uh-huh. Que arriesgan la vida, dejan a sus familias y presentan a un delincuente ante el Ministerio Público. El juez comienza a investigar cómo está integrada la carpeta y luego ese mismo delincuente sale a amenazar a la familia del infante de Marina que lo detuvo. Ya acuérdense del caso desafortunado del sexenio pasado de un marino de nombre Melquisedec que participó en la detención y abatimiento. Exactamente. Uh-huh. Y los delincuentes fueron a liquidar a su familia. ¿Sí? Imagínense. Cuando lo estaban velando, de hecho. ¿Cómo es posible que van a entregar su vida, su tiempo, su profesionalismo y no reciben el respaldo de todos esos aspectos que finalmente tienen que ver con la seguridad de todas y todos nosotros? El tuit al que te refieres del presidente de la Suprema Corte de Justicia dice: la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un poder judicial independiente es esencial en la democracia. Por último, rápidamente, Javier, ¿no es para escandalizar lo que escuchamos el día de hoy? Yo creo que no. Lo que pasa es que no estoy hablando estrictamente de los dos secretarios de este sexenio, tanto del general Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, como del almirante secretario Ojeda Durán, sino así es consecutivamente. Estructuralmente, los secretarios de Defensa y de Marina, al mismo tiempo que son altos mandos, forman parte de un gabinete. Uh-huh. Entonces, evidentemente, por su trayectoria, por su compromiso, pues los vemos con el uniforme de campaña, Jaime, y el auditorio no debe perder. Hoy el almirante secretario traía el gafete del Plan Marina, que es el plan de ayuda a la población en situaciones de emergencia. En este caso, la atención a la epidemia del COVID, como también lo traía el almirante secretario Luis Crescencio Sandoval, el plan DN3. Entonces, perfecto. Yo no veo por dónde tengamos que escandalizarnos.
Sí. Porque incluso se trata de un término, y si regresamos al término de enemigo, que Sí. en política podría decirse, oigan, no contamos con su apoyo. Claro. ¿no? Pues Javier, gracias por estos minutos. Siempre es un privilegio poder platicar contigo. Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana y exacto, a seguirnos cuidando. Hasta pronto.